Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto, digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor Jesucristo, ayúdanos en estos minutos, Padre Celestial, con la predicación de la palabra. Sazona mis palabras con sal, que esta palabra sea poderosa, que rompa todo yugo, que rompa toda iniquidad, que rompa toda maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios al nombre de Jesús. Bueno, ayer comenzamos este hermoso tema acerca de las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes insensatas. Dijimos ayer un pequeño resumen para los que no estuvieron. Estas 10 vírgenes, 5 más 5, 10, representan la iglesia. La iglesia que anda buscando continuamente la gloria de Dios, cada día ser mejor. Esas son las prudentes, pero las insensatas representan esa iglesia que no quieren buscar la gloria de Dios y que son irresponsables y descuidadas con sus vidas cristianas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a tomar, dice la palabra de Dios, vamos a tomar, y estamos en el versículo 3, donde dice la Biblia que las insensatas, y aquí ya adentro en la predicación de la palabra, dice que las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Al no tomar aceite, estas insensatas, este aceite es tipología del Espíritu Santo. O sea, estas mujeres no recibieron el don del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. En el libro de San Juan, Jesucristo nos está hablando unas hermosísimas palabras que tomamos el día de ayer. Amén, un versículo, y es San Juan capítulo 14, dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo está hablando aquí de que Él va a derramar de su Espíritu Santo sobre la iglesia. Ese es el resumen de todo este versículo. Ahora, vamos a tomar este versículo en el nombre del Señor Jesucristo, porque es muy precioso lo que Él dice. Él dice, en la primera oración del versículo dice: y si me fuere y os preparare el lugar. Esto es lo que Él dice. Ahora, Él está diciendo que se va y va a preparar el lugar. Ese lugar que Él dice en el versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y versículo 3 nos habla de ese lugar que Él fue a preparar. Y la Biblia dice que es la nueva Jerusalén, la cual Él ve descender, dice el mismo Juan, como una esposa ataviada para su marido. Ese es el lugar que Jesucristo fue a preparar para la iglesia prudente, no para la iglesia imprudente. Él fue a preparar ese lugar para la iglesia sabia, porque eso es lo que quiere decir cuando las vírgenes prudentes, quiere decir mujeres sabias, mujeres inteligentes, que no solamente tomaron la palabra, sino que también ellas permitieron que el Espíritu Santo fuese derramado sobre sus vidas.
El día de ayer decíamos que estas imprudentes simplemente tomaron la palabra de Dios, pero no la vivían. Estas no nacieron de nuevo, no nacieron del agua y del Espíritu, como nos dice San Juan 3:5. El que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Como estas mujeres tomaron simplemente el bautismo y allí se quedaron, no iban a la iglesia, no ayunaban, no oraban y se preocupaban más por el pecado, por la maldad en sus vidas, que por vivir una vida agradable a Dios. Nosotros tenemos que tratar de vivir una vida mejor delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cada día mejor, para honra y gloria de su nombre. Para que cuando se oiga esa trompeta, entonces nosotros podamos ser levantados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como iglesia. Estas imprudentes no tenían ninguna esperanza. Habían perdido la fe. Jesucristo se había muerto en sus corazones y habían vuelto al pecado. Recuerdan cómo lo hicieron los apóstoles o los discípulos. Cuando Jesucristo murió, ellos volvieron otra vez al trabajo que antes hacían. Esto quiere decir que cuando Jesucristo ha muerto en nuestros corazones, nosotros volvemos al vómito. Volvemos otra vez a los pecados que antes hacíamos. Y estas mujeres hicieron eso. Por eso la Biblia las llama insensatas. O sea, persona no inteligente, persona no sabia, persona no prudente. Es imprudentes eran estas mujeres. Y Jesucristo nos dejó esta esperanza para la iglesia prudente. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ese lugar es la Nueva Jerusalén. Dice, vendré otra vez, dice Jesús. Vendré otra vez. Él no está diciendo que va a mandar a otro. Él dice, vendré. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice la segunda parte del versículo. En resumidas cuentas, Jesús está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Para poder ser salvos, tenemos que volver al estado de inocencia en el cual nos dejó nuestro Creador. Por eso Jesús está hablando del nuevo nacimiento. Y Él dice, vendré. Gloria al nombre de Jesús. Otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Observen estas palabras porque este versículo me fascina muchísimo por la riqueza que tiene en su interpretación. Vendré, dice Jesús, y os tomaré a mí mismo. Jesucristo está hablando de que esa iglesia es en la cual Él ha derramado de su Espíritu Santo. Es la iglesia sabia, es la iglesia prudente, es la iglesia virgen. Se van a cumplir estas palabras de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y dice Jesús, vendré y os tomaré a mí mismo. Amén. Vendré y os tomaré. Ahora mire lo que Él dice. La tercera parte del versículo dice, y os tomaré a mí mismo. Jesucristo está diciendo, ustedes, mi iglesia, soy yo. ¿Por qué dice esto? Mire lo que dice bien el versículo y yo quiero que usted abra bien sus oídos. Porque Él dice, vendré. Está diciendo que va a venir y va a tomar. Eso quiere decir arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses nos dice del arrebatamiento de la iglesia. Aquí Jesús dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Está diciendo que va a tomar su iglesia, a mí. La iglesia, Él dice, es mí. Vendré y os tomaré a mí mismo. A mí mismo. Ustedes, mi iglesia, soy yo. ¿Por qué dice la iglesia? ¿Por qué dice que mi iglesia soy yo?
Porque mire lo que él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué repito tanto esto? Porque quiero hacerme entender muy bien. Y algunos pueden estar pensando, el pastor está predicando falsa doctrina. Ojalá usted tome la Biblia y esté leyendo conmigo este versículo. Y lo vaya tomando oración por oración. Y si me fuere, dice Jesús. Él dice que se va a ir. Eso es lo que sucedió en esta pequeña oración. En la primera parte de este versículo. Está hablando cuando Jesucristo les está dando las últimas instrucciones a los discípulos. Y si me fuere, la última parte, cuando les da las últimas instrucciones de los evangelios, de los 4 evangelios, de Mateo, de San Lucas y de San Marcos. Y hace unas semanas atrás expliqué esas últimas partes. Y luego los ángeles, cuando él va subiendo, lo ocultan de los ojos de los discípulos. Ahí está diciendo, y si me fuere. Está hablando en término futuro. O sea que todavía no se había ido. Y dice, y os prepararé lugar. Está hablando de ese lugar que está diciendo en el versículo 2. Quiero hablar esto bien despacio porque pienso que al principio lo tomé como muy rápido. Y os prepararé lugar. Esa es la nueva Jerusalén, la cual está ataviada para su esposo, dice Apocalipsis, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora dice él, por eso hay una coma allí. Vendré otra vez. Cuando dice otra vez, no va a venir con relación a volver a predicar el evangelio. Está hablando de que va a venir es a arrebatar a su iglesia, o a llevar a su iglesia, lo que se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahora dice, vendré otra vez. Dice, ¿pero para qué? Hay una coma, dice, y os tomaré. Le está diciendo esto a la iglesia, a los discípulos. Les está dejando la esperanza, que luego el apóstol Pablo y todos ellos empiezan a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y os tomaré. Por eso dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:16. Y el Señor mismo, con voz de mando, va a venir. Eso es lo que está diciendo. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Esa palabra en quiere decir dentro, o sea que fueron bautizados en la vida de Cristo. Amén. O fueron bautizados dentro de Cristo, porque la palabra en quiere decir dentro. Y os tomaré a mí mismo. O sea que cuando somos bautizados en el nombre de Cristo, estamos siendo bautizados, como dice el apóstol en Romanos 6. Él dice que somos sepultados juntamente con Él. Por eso Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que somos bautizados en Jesús mismo, o como usted quiera llamarlo, en Jesús solo. Por eso toda la iglesia bautizaba en el nombre de Jesús, porque Él está diciendo, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, ustedes, mi iglesia, soy yo. Por donde quiera que ustedes caminan, van dejando mi fragancia, van dejando mi olor, van dejando mi poder, van dejando mi autoridad. Ustedes tienen que reflejarme a mí. Por eso Él habla de un nacimiento de nuevo. Por eso le está diciendo de que nosotros tenemos que volver a ese estado de inocencia. Ese estado de inocencia es el que teníamos cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, no conocían el pecado, no tenían relación con el pecado. Eran tan inocentes, Adán y Eva, que podían andar desnudos en el huerto del Edén y no se avergonzaban de su estado actual. No como ahora. Imagínense, usted sale desnudo a la calle y se pega una avergonzada. ¿Por qué? Porque es el pecado. Amén. Pero Adán y Eva andaban desnudos. Eso nos da un ejemplo de lo que
del estado de inocencia en el cual estaban. Es como el niño, lo ve cuando el niño nace, que tiene un mesecito, 2 días de nacido. Él no se preocupa si está desnudo o no está desnudo. Él se puede hacer pis en la cama y no pasa nada. Él se puede hacer popó en la cama y no pasa nada. Él se ríe. ¡Ah! Y la mamá dice, ay, tan lindo. Y el papá dice, ay, tan lindo. La mamá no le va a culpar de eso, porque él está en un estado de inocencia. Y Adán y Eva estaban en ese estado de inocencia. Andaban desnudos en el huerto del Edén y no pasaba nada. Pero cuando el niño empieza a crecer, se empieza a dar de cuenta de que es un hombre pecador. Y al darse de cuenta que es un hombre pecador, dice, necesito que Cristo me cubra con su sangre preciosa. Por eso somos bautizados. Pero tiene que haber un estado de conciencia de que somos pecadores. Sabe que el alcohólico y el drogadicto, para poder salir de la drogadicción y alcoholismo, tiene que reconocer que es alcohólico o drogadicto. Si nunca lo reconoce, nunca va a salir. Por eso muchas personas no necesitan de Jesucristo, porque no reconocen su estado de pecado. Ahora Jesús dice, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, está hablando Jesucristo de esa iglesia inocente, de esa iglesia que ha recibido el don del Espíritu Santo. Está hablando de esas vírgenes que son sensatas. Gloria al nombre de Jesús. Está hablando de esas vírgenes que son sensatas y que nos lo está contando Mateo. Y las prudentes, o sea, las sabias, la iglesia inocente de pecado. Por eso le llama vírgenes. O sea, personas que no se han contaminado con el pecado. Voy a tomar unos ejemplos para hablar de lo que Jesús dice. Cuando Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Ustedes, mi iglesia, soy yo. Recuerde que le está hablando a los discípulos. Y le está diciendo, vendré y os tomaré a mí mismo. Le está hablando de la esperanza. ¿De qué es lo que Él va a tomar? Él va a tomar la iglesia, en la cual Él ha colocado su nombre y ha derramado de lo que Él es, Espíritu Santo, sobre ellos. Por eso el Espíritu Santo nos santifica, nos purifica. Amén. Por eso se llama Espíritu Santo. Y a través del bautismo, por eso quiere decir que nos sepultamos en las aguas. Por eso Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo acaba de hacer la obra que de pronto puede quedar inconclusa. A través del bautismo, el Espíritu Santo la termina de hacer. Por eso dice la Biblia que todos los días vamos de gloria en gloria. Y Pablo en algún momento llega a decir, yo he hablado en lenguas más que todos vosotros. O sea que parece ser que el apóstol Pablo continuamente estaba recibiendo el don del Espíritu Santo. Pero cuando tenía que predicar para que la gente le entendiese en lengua hebrea, en lengua licaónica, porque Pablo sabía varios idiomas, les hablaba lo que ellos, en la lengua que ellos entendían. No le iba a hablar en el idioma angelical, porque tal vez ellos no iban a entender, iban a pasarlo del aposento alto, están locos, están llenos de mosto. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, gloria al nombre de Jesús, ya después de haber explicado esto un poco, voy a tomar estos versículos bíblicos para mostrar de que la iglesia es Jesús mismo. No, primero voy a tomar Mateo, no voy a tomar Hechos. Mateo capítulo 11, mire lo que dice aquí. Mateo 11, 40. Mateo capítulo 11, versículo 40. Mateo capítulo 11. Gloria al nombre de Jesús. A ver, se me perdió la escritura. No, Mateo capítulo 10, versículo 40.
Mateo capítulo 10, versículo 40. Miren lo que dice. Ojalá usted abra su Biblia y esté conmigo en la lectura. El que a vosotros recibe, hay una coma, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Excelente, ¿no? O sea que cada vez que una persona, cuando salimos a evangelizar, por eso llevamos ese aroma de Cristo, esa santidad de Cristo, reflejamos a Cristo, por eso nos llamamos cristianos. ¿Por qué cree que nos dicen cristianos? Porque a toda hora estamos respirando ese aroma cristiano. Porque dice, el que a vosotros recibe, le está diciendo a los discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y os tomaré a mí mismo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea que cada vez que tocamos la puerta, no somos nosotros. Es Cristo, la esperanza de gloria. Por eso en esta semana, enseñando doctrina, explicaba sobre esta parte. Y mire, esto que usted ve, el cuerpo, es simplemente un estuche para mostrar lo que hay dentro realmente de nosotros. Porque como lo que hemos recibido es espíritu y no lo vemos, por eso se llama Espíritu Santo, porque no se ve, es un ser incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo. Pero Dios nos dio este cuerpo, vive en este cuerpo, para mostrar a través de lo que usted puede ver, lo que Él es. O sea que el que está hablando aquí, o el que está aquí sentado, es el mismo Dios. Y si usted está recibiendo esta palabra, está recibiendo al mismo Dios en su vida. Y cuando Dios venga, va a arrebatar lo que es de Él. Él no va a arrebatar carne y hueso. Él va a arrebatar lo que es de Él. Por eso Él dice, derramaré de mi Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vayan al aposento alto de mi Espíritu y vendré y os tomaré a mí mismo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, recibe a Dios. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Estos temas son un poco profundos. Y si usted quiere recibir más sobre todo esto, amén, solamente contáctese y va a ver la profundidad de la palabra de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo, ya no solamente son palabras. Ahora Jesús no los cuenta en palabra, pero ahora lo vamos a ver con lo que el apóstol Pablo, o Saulo antes de ser apóstol, estaba haciendo. Dice Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Estoy hablando de recibir al Espíritu Santo y de volver a ese estado de inocencia que Jesucristo nos dejó. O sea, ser vírgenes, la iglesia virgen prudente, o sea, la iglesia sensata, la iglesia inteligente. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, mire, vamos a mirar los primeros 3 versículos. Pablo miraba humanamente. Pablo miraba simplemente carne, estuches, personas con brazos, con dedos, con boca, con nariz, carne. Pero cuando le rodeó el resplandor de luz en Damasco, que oyó esa voz, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Ahora mire lo que el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba persiguiendo a personas comunes y corrientes. Personas comunes y corrientes. Pero mire lo que le dice el Señor: ¿por qué me persigues? O sea que Pablo pensaba que estaba persiguiendo a Pedro, a Jacobo, a Mateo. Personas comunes y corrientes. Yo persigo a ese Pedro. Yo persigo a ese Mateo. Y Jesús le dijo: me estás persiguiendo a mí, Saulo. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque ellos, como ya habían recibido la unción del Espíritu Santo, el Señor dijo: Saulo, esta causa no es de los hombres. Saulo, esta causa es mía. Ellos llevan mi nombre sobre sus vidas. El Salmo 91 dice: y les pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Y lo dijo en Génesis: Abraham, bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Hay que tener cuidado. ¿Usted por qué cree que por ahí un presidente hace añitos atrás dijo: maldigo al pueblo de Israel desde el fondo de mis entrañas? Y vaya, mire que se le quemó. Le dio cáncer en las entrañas. Y cuando ya se vio que no podía más, entonces llamen a los evangélicos para que oren por mí. Cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Porque estaba persiguiendo a la iglesia. O porque estaba persiguiendo al pueblo de Dios, Israel. Tenga cuidado cuando hablamos mal del pueblo de Israel. La Biblia dice: bendecid a Jerusalén. Por eso todos los días que usted se arrodille a orar, bendiga al pueblo de Israel. Y tenga cuidado en maldecir la iglesia, porque no está persiguiendo hombres comunes y corrientes. Está persiguiendo es al mismo Señor Jesucristo. A veces hay algunos que dicen: los Jesuses solos. Y yo les pregunto: ¿cuántos Jesús hay? No, personas con nombre Jesús sí hay, muchas. Pero que lleven invocado el nombre de Jesús en el bautismo, como lo tenía Pedro, como lo tenía Pablo, como lo tenían todos los discípulos, también hay muchos. Y cuando usted dice esos Jesuses solos déspotamente o con rabia, no va a pelechar, o sea, no va a crecer. Y cuidado que la mano de Dios puede venir contra su vida. Por eso en algún momento el sacerdote Gamaliel, en el capítulo 4, estaba diciendo estas palabras: y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pero Gamaliel dijo: no sea que nos hallemos luchando contra el mismo Dios. Si esta obra de los hombres se va a desvanecer, tranquilos. Ustedes ya vieron que a 2 hombres les pasó. Se desvanecieron, se acabaron, porque la obra no era de Dios. Pero si esta obra es de Dios, cuidado.
Cuidado. Es la iglesia. Y hay gente que es muy ignorante, aunque estudian la palabra de Dios, son muy ignorantes a la hora de hacer interpretaciones de la Biblia. Son personas que leen la Biblia pero no se dedican al ayuno y a la oración. No son responsables a la hora de pararse en un púlpito a predicar un mensaje. Medio leen, medio agarran la Biblia por allí cualquier 5 o 10 minutos y luego se lanzan a predicar. A veces para sacar un mensaje, usted debe, si va a predicar 1 hora, debe de estudiar por lo menos entre 2 y 3 horas. Si va a predicar 45 minutos, debe de estudiar el doble o el triple. Y antes de eso, por lo menos, debe de tener unas cuantas horas de ayuno, o por lo menos unas cuantas horas de oración. Por lo menos haberle dado a Dios el diezmo del tiempo. No solamente diezmamos dinero a Dios. Recuerden que el tiempo también es de Dios. Y el día tiene 24 horas. O sea que debemos de darle a Dios el diezmo del tiempo, 2 horas 45 minutos todos los días. Porque ahí es cuando el Señor desciende sobre su vida y le empieza a dar la revelación de vida de su palabra. Hablar con Él. Hablar. Y si se puede levantar en la madrugada, mucho mejor. Y Saulo, aunque conocía la palabra de Dios, no tenía la revelación. Pero el Señor en su infinita bondad y misericordia le reveló a quién era que estaba persiguiendo. Le dijo, yo soy Jesús, el que dio un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá. El que a mí me recibe, a vosotros recibe. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Yo voy a dejar este tema allí.